fue el auténtico punto de inflexión de la Guerra de Secesión norteamericana. El puerto principal de la Confederación cayó en manos de la Unión, y los inversores que quisieran llevarse su algodón tenían que burlar el bloqueo naval de la Unión. Los sureños se habían excedido. Dejaron de exportar algodón y después no pudieron retomar el negocio. En 1863, las fábricas textiles de Lancashire encontraron nuevos suministradores de algodón en China, Egipto y la India. Los inversores perdieron interés en los bonos del sur respaldados por el algodón. Fue catastrófico para la economía confederada. Con su mercado de bonos arruinado y solo 2 préstamos extranjeros, la Confederación tuvo que imprimir dólares de papel para costear la guerra. Estos son del Museo Estatal de Luisiana. En total se emitieron 1.700 millones de dólares. El norte también imprimió papel moneda, pero al final de la guerra, los greenbacks valían unos 50 centavos de los de antes del conflicto. Los greybacks del sur solo valían 1 centavo. Y cuando el dinero empezó a comprar cada vez menos cosas, la inflación se disparó en el sur. En enero de 1865, el precio de algunos bienes se había multiplicado por 90. El sur había hecho todo lo posible por manipular el mercado de bonos y había perdido. No sería la única vez en la historia que un intento similar condujera a una ruinosa inflación. En la actualidad, el mercado global de bonos es mayor que todo el conjunto del mercado de acciones. Y sigue siendo un mercado que puede poner o quitar gobiernos. Este jugador empezó su carrera financiera ganando dinero en los casinos de Las Vegas. Era jugador profesional de blackjack, uno de los mejores. A finales de los años 60 fui a Las Vegas y utilicé un sistema para contar las cartas. Pretendía llevar a la bancarrota a Las Vegas. Este maestro de la modestia es el rey del mercado de bonos. Controla las mayores inversiones en bonos de todo el mundo. ¿Pero en qué nos afecta? Cuando Gross compra o vende bonos, no solo influye en los mercados financieros y en la política. Influye también en el valor de nuestros fondos de pensiones y en los intereses que pagamos. Solo existe una cosa a la que Mr. Bond tiene miedo, y no es precisamente a Goldfinger, sino a la inflación. El peligro de la inflación es que desestabiliza el interés fijo de los bonos. Si la inflación sube un 10% y el interés fijo es del 5%, eso significa que el propietario de los bonos pierde un 5% con la inflación. Por eso, al primer atisbo de una inflación fuerte, cae el valor de los bonos, y en algunos casos, esa caída es sostenida. Para comprobar lo mal que pueden ir las cosas cuando llega la inflación, solo hay que repasar la historia de Argentina. Muchos argentinos opinan que el declive de su economía empezó un día de febrero de 1946. Ese día, el general Juan Domingo Perón, recién elegido presidente, visitó el Banco Central de Buenos Aires. Perón se quedó sorprendido. «Hay tanto oro», dijo, «que apenas se puede andar por los pasillos». El mismo nombre de Argentina indica que es el país de la plata, y el río que fluye por la capital se llama también Río de la Plata.
Antes solo había dos almacenes Harrods en el mundo. Uno estaba en Londres, en Kingsbridge, y el otro aquí, en la calle Florida, en el centro de Buenos Aires. Este se inauguró en 1912 y recuerda que Argentina fue un país muy rico. Su renta per cápita era solo un 18% inferior a la de Estados Unidos. Los inversores que compraban bonos argentinos confiaban en que el país sería tan poderoso como Estados Unidos. Desde entonces, la historia de Argentina es un ejemplo de cómo los recursos y el talento pueden ser inútiles sin un buen manejo de las finanzas. Se han producido muchas crisis financieras en la historia de Argentina, pero la crisis que sacudió al país en 1989 fue la peor de todas. A primeros de febrero, el país estaba pasando por uno de los veranos más cálidos que se recuerdan. En Buenos Aires, el suministro eléctrico no daba abasto. Había apagones de hasta 5 horas. Pero como se vio más tarde, ese era el problema más pequeño de Argentina. Se sucedieron 3 etapas que acabarían conduciendo al infierno económico. En la primera etapa, el gobierno gasta más de lo que recauda con los impuestos. Normalmente se debe a una guerra. En Argentina fueron 2 guerras, una guerra civil en los años 70 y la otra en 1982 contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. En 1989 el sistema financiero argentino iba a estallar. En febrero la inflación alcanzó un 10% mensual. El gobierno ordenó el cierre de los bancos, mientras trataba de bajar los intereses para impedir que se hundiera la moneda nacional. No tuvieron suerte. En solo un mes, el austral cayó un 140% respecto al dólar. Al mismo tiempo, el Banco Mundial dejó de conceder préstamos a Argentina. Su gobierno no había podido eliminar la causa de la inflación, el déficit del sector público. Sin futuros préstamos del Banco Mundial a la vista, el gobierno trató de financiar su déficit vendiendo bonos a sus ciudadanos. Pero los inversores sabían que su valor real sería barrido por la inflación en cuestión de días. Al gobierno se le acababan las alternativas. En abril, un supermercado anunció por los altavoces que los precios aumentarían un 30% en ese mismo instante. Los compradores, furiosos, volcaron los carros de la compra. Las tiendas se quedaron sin mercancías. No había dinero para reponer las existencias. Fueron meses muy malos, muy malos. Porque a la mañana tenías un precio, a mediodía tenías otro, entonces no podían vender porque la gente perdía, los dueños de los bares perdían. Yo vendía, lo vendía a un precio y le llegaba a otro. Y era continuo, 3 o 4 veces en el día cambiaban los precios. Cuando los precios de los bonos se desplomaron, se sospechó que las reservas del Banco Central se habían agotado. Sin préstamos exteriores y sin nadie que comprase los bonos, el gobierno solo podía hacer una cosa: obligar al Banco Central a emitir más dinero. Pero tampoco funcionó. El viernes 28 de abril, Argentina se quedó literalmente sin dinero. Es un problema físico, dijo el vicepresidente del Banco Central en una rueda de prensa. La Casa de la Moneda no tenía papel para imprimir los nuevos billetes. Y los impresores estaban en huelga. No sé cómo lo haremos, pero tiene que haber dinero el lunes, dijo a continuación. Sin embargo, cuanto más rápido trabajaban las imprentas, menos valía el dinero.
Los billetes llevaban cada vez más ceros. En mayo, el precio del café subió un 50% solo en una semana. Los ganaderos dejaron de llevar sus reses al mercado. El precio de una vaca era igual que el de 3 pares de zapatos. En junio de 1989, la inflación argentina llegó al 100% mensual, un crecimiento anual de aproximadamente un 12.000%. Por ejemplo, salir a cenar en Buenos Aires una noche costaría 10.000 australes en mayo. En junio, habría que pagar 20.000 por la misma cena. Y al mes siguiente, serían 60.000. Necesitaban muchísimos australes solo para comer. En junio, la indignación popular culminó en 2 días de fuertes manifestaciones y de saqueos. Murieron al menos 14 personas. Antes nunca faltaba un filete en la mesa. Y ahora miles de personas iban a los comedores de caridad. Resulta evidente quién sale perdiendo en casos de hiperinflación. La rápida subida de precios hunde a todos los que dependen de un sueldo fijo. Académicos y funcionarios, cuyo salario es también fijo, pensionistas y sobre todo los propietarios de bonos, que viven de los intereses de su inversión. Buenos Aires está repleta de tiendas de anticuarios. Las joyas, cuberterías y relojes fueron vendidos por familias de clase media que se quedaron sin dinero. En la década de 1920, el gran economista John Maynard Keynes predijo la eutanasia de los bonos. Anticipó que la inflación acabaría comiéndose los valores en papel de familias como los Rothschild. Cuando la inflación barrió el planeta en los años 70, se demostró que Keynes tenía razón. En nuestros días hemos visto una milagrosa resurrección de los bonos. El regreso de Mr. Bond incluso en la misma Argentina. Ha vuelto el mercado de bonos, aterrorizando a los funcionarios norteamericanos que tratan de conseguir un rescate financiero masivo vendiendo miles de millones de dólares en bonos recién impresos. La clave del regreso de Mr. Bond ha sido el aumento de los compradores de bonos. Lo que nos lleva de vuelta a Italia, donde nació el mercado de bonos hace 600 años. Italia es uno de los países europeos con mayor índice de envejecimiento de la población. En una sociedad así, existe una demanda creciente de valores de renta fija como los bonos. Pero también existe un gran miedo a que la inflación se coma el valor real de las pensiones y los ahorros. Los bancos centrales sospechan que ser blandos con la inflación influye mucho en el mercado de bonos. Las tesorerías emplearán miles de millones para rescatar bancos arruinados por la actual caída del crédito. Pero no será fácil salvar el precio del dinero vendiendo más bonos. En la moderna Europa, como en la Italia del Renacimiento, se ha alcanzado un equilibrio entre el poder político y el riesgo financiero. Como siempre, parece que el mercado de bonos es quien gobierna el mundo. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de prestar a los gobiernos, preferimos emplear nuestro dinero en comprar acciones de empresas? ¿Sería arriesgado? ¿Se conseguirían beneficios? En el próximo episodio de El Poder del Dinero, descubriremos por qué repetimos nuestros errores, a pesar de 300 años de burbujas bursátiles y bancarrotas.